Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Freud. Estamos en la segunda parte del capítulo 6 del chiste y su relación con lo inconsciente. Eh, la parte pasada la tuve que dividir. El capítulo no está dividido, pero por motivos personales estaba yo ya realmente muy cansado. Me vi obligado a tomar una pausa y retomar en esta ocasión el capítulo 6, que tiene por título, aquí está, el vínculo del chiste con el sueño y lo inconsciente. Nos habíamos quedado en la página 163 después de la nota 4. Un poquito de contexto. El doctor Freud estaba hablando acerca de lo inconsciente, que en la lectura pasada estuvimos algo que algunos colegas psicoanalistas han relacionado con un decir de Lacan, la cosa freudiana. Al menos se le entiende en ciertos lugares, en ciertos círculos psicoanalíticos, la cosa freudiana como este significado particular que da Freud a ciertas palabras. Ajá. Y esto fue muy presente en el video pasado. Uh-huh. Podríamos decir que Freud no está loco. Freud simplemente, al igual que un niño, al igual que ustedes, al igual que yo, podemos usar ciertas palabras con ciertos significados en ciertos momentos. Es una relación que yo nombré en el video pasado como una ocurrencia mía, como si nosotros fuéramos parásitos del lenguaje. Creo que también esa ocurrencia mía está inspirada en una frase de Lacan, aunque ahorita no me acuerdo de qué texto exacto de Lacan. Pero en el video pasado estuvimos viendo cómo el doctor Freud usaba ciertas palabras, no solo en este texto, sino en la interpretación de los sueños, para tratar de transmitir una idea, que ese es, digamos, el empeño de todo ser humano en relación con el lenguaje. Usamos el lenguaje para tratar de alcanzar a transmitir una idea, alcanzar la vida, iba a decir, ciertamente, como hay vida en el lenguaje, pero bueno, sin más, ahorita en el contexto, digamos, de la idea que el doctor Freud nos quería transmitir, no solo esta relación entre el chiste y el sueño ya se empezó a dibujar, ya se empezó a transmitir, sino también entre lo inconsciente, que es la relación, digamos, entre el chiste y el sueño, lo inconsciente con nuestra vida infantil. Uh-huh. Voy a leer esta última parte del último párrafo, pero una serie de casos, pero en una serie de casos se lo consigue. Y entonces reímos siempre por la tontería infantil. Cada descubrimiento de algo así inconsciente produce sobre nosotros un efecto cómico, entre comillas. Aquí vamos a retomar, digamos, el texto haciendo el recordatorio de que eh, se dijo en el video pasado, fue un decir mío, fue una transmisión mía, una elaboración mía, que tanto el chiste como el sueño es posible a partir de lo inconsciente. Ajá. Y lo inconsciente, por supuesto, como lo infantil que vive en la humanidad, no solo en ustedes, no solo en mí, sino realmente en toda la humanidad. Ajá. Ahorita continúa el texto. Más fáciles de asir son los caracteres de estos procesos del pensar inconsciente en las exteriorizaciones de los aquejados por diversas perturbaciones psíquicas. Antes de continuar, la neurosis. Ajá. No estamos hablando de lo que la psiquiatría de hoy considera una perturbación psíquica. Ajá. No estamos hablando tampoco de lo que la psicología de hoy considera una enfermedad mental. Ajá. Está hablando el doctor Freud específicamente en el año de 1905 de neurosis, que ha pasado mucho tiempo. No es que el doctor Freud esté equivocado, era la ciencia de su época. No es tampoco la intención de descontextualizar al doctor Freud. No vamos a llevar esto
a la psiquiatría moderna y a la psicología moderna. No vamos a llevar estas perturbaciones psíquicas a la depresión, por ejemplo, esa estupidez llamada codependencia, que por supuesto ni siquiera está en los manuales psiquiátricos o médicos. Ajá. Pero por supuesto que las sociedades de hoy se dedican, por ejemplo, a condenar las relaciones interpersonales, condenando o señalando el apego como algo indeseable. Allá ellos. Continúa el texto. Es harto probable que, según conjeturaba el viejo Grisinger, fuéramos capaces de comprender los delirios del francés Deliré de los enfermos mentales y apreciarlos como unas comunicaciones. Sí, en vez de plantearles los requerimientos del pensar consciente, los tratamos con nuestro arte interpretativo, al igual que a los sueños. Esto está fascinante. Antes de continuar, aquí hay dos notas a pie de página. La primera al respecto de el viejo Grisinger o Grisinger. Nota número 5. Nos dice James Strachey, esta nota es importante. Wilhelm Grisinger nació en 1817 y murió en 1868. Había señalado que tanto los sueños como las psicosis tenían el carácter de cumplimientos de deseo. A un pasaje de Grisinger, en especial en su libro de 1845, página 89, Freud aludió repetidas veces. Véase una nota mía en el texto Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Esto lo encontraremos en el volumen 12 de la Standard Edition, página 223, nota 3. Antes de continuar, aquí me llama mucho la atención. Estuvimos viendo también en el texto pasado, en la primera parte de este capítulo, cómo el doctor Freud, por supuesto, formula una hipótesis en la interpretación de los sueños, hipótesis que fue groseramente resumida no por mí, no por su servidor, no por Freud, sino por la comunidad científica y la comunidad no científica de su tiempo, la comunidad no médica, como cumplimiento de deseo, así nada más. Esta fue, digamos, el grosero resumen de la época de Freud sobre la hipótesis del mismo Freud. Aquí dimos un contexto un poquito más amplio. El sueño es un cumplimiento de deseo y se habló un poquito más del sueño en la primera parte de este video. En esa primera parte dijimos, por ejemplo, cómo el psicoanálisis se sustenta como una ciencia, digamos, a partir de las observaciones y la hipótesis del doctor Freud en la interpretación de los sueños. Y aquí estoy notando algo. Por supuesto, Wilhelm Grisinger, fue otro de los científicos, otro de los probablemente neurólogos, si iba a decir neurótico, seguramente sí, pero neurólogos, estudiosos, digamos, de las enfermedades mentales, y que por supuesto habrá influido de alguna u otra manera en el doctor Freud. Recordemos que la interpretación de los sueños es escrita, o mejor dicho, publicada en el año de 1900, y el doctor Grisinger murió en 1868, es decir, 32 años antes de que Freud publicara la interpretación de los sueños. Entonces, esto lo estoy dando justamente en un contexto histórico, en un contexto científico, por supuesto, en el cual la interpretación de los sueños se conjuga junto con una larga historia del estudio sobre las enfermedades nerviosas, sobre las perturbaciones psíquicas. Aquí Grisinger, nos dice entonces Freud, estudió los delirios, y Grisinger, años antes de que Freud dijera el sueño es un cumplimiento de deseo, Grisinger había dicho los delirios es un cumplimiento de deseo. Entonces, repito esto, es harto probable que, según conjeturaba el viejo Grisinger,
fuéramos capaces de comprender los delirios de los enfermos mentales y apreciarlos como unas comunicaciones. Sí, en vez de plantearles los requerimientos del pensar consciente, los tratamos con nuestro arte interpretativo, al igual que a los sueños. Ajá. Aquí viene la nota número 6. Esta es una nota del doctor Freud. Nos dice en la nota 6, al hacerlo, es decir, al aplicar el arte interpretativo del psicoanálisis, no de la psicología, del psicoanálisis. Vamos a hablar en otro momento al respecto. Pero si aplicamos este arte interpretativo a los delirios como si fueran sueños, al hacerlo, dice la nota 6, no debemos olvidar la desfiguración producida por la censura, que también es eficaz en en la psicosis. Perdón, aquí me he equivocado, el texto dice psicosis, pero yo en mi neurosis leí neurosis. El texto básicamente, y esta es una pregunta que yo quiero hacerles, nos invita, por supuesto, a acercarnos a un psicótico, así literalmente, a escuchar, a buscar, aproximarnos de una forma u otra, a veces simplemente con la observación, pero a su delirio. Ajá. Y esto ciertamente podría, para una persona que no ha tenido algún contacto con psicóticos, podría espantarlo. Ciertamente no todos los psicóticos son peligrosos, ni para los demás, ni para sí mismos. Hay veces que, digamos, en su delirio, en sus alucinaciones, ellos mismos se paralizan. Ajá. Incluso no hay, ¿cómo decirlo? Una relación directa entre psicosis y el peligro. Y también esto aplica en un sentido humano. No todas las personas peligrosas tienen algún rasgo, digamos, de delirio, de perturbación psíquica, de locura, podríamos decirlo. Es un mito que el peligro o la enfermedad mental, la perturbación psíquica, y hablo aquí de enfermedad mental, repito, no en el sentido de la psicología o de la ciencia actual, perdón, 2021, sino, digamos, de una idea. Ajá. Es decir, cuando yo digo locura, cuando yo digo enfermedad mental, no voy a hablarles del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 5, luego va a venir el 6 y luego el 7 y así como han existido otros 4 antes del actual. Ajá. Pero sí es posible, digamos, identificar particularidades humanas que rayan más allá de los límites que nosotros consideramos normales. Y aquí es algo muy curioso también. Me estoy tomando esta libertad de hacer este comentario amplio por lo que ya avanzamos más de la mitad de este capítulo, ¿vale? Entonces, voy a estar comentando esto acerca de la locura y esto que les quiero preguntar para retomar la próxima vez que haga sí, bueno, simplemente voy a retomar en otro momento la lectura, ¿vale? Eh, Aquí en la nota 6 entonces nos decía el doctor Freud, no debemos olvidar la desfiguración producida por la censura. Ujú. Aquí, digamos, que el doctor Freud está ya nombrando un procesamiento del cual se ha estado hablando en este mismo capítulo y del cual se profundizó, pero por mucho, en la interpretación de los sueños. Ajá. Como si, hablando de esta frase, posibilidad de figuración, no, vaya que un sueño, esta frase que tanto trabajo que me costó, permítanme un segundito. Un segundo, un segundo. Figuración, no, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo vi por aquí atrás, en el texto. Elaboración secundaria, no, no, ¿dónde estaba? Oh, miren, voy a continuar, yo creo, con el texto. Ah,
no figuración. No, había una evidencia, un mecanismo del trabajo del sueño, hablando de la censura, en el cual hay una frase que usa el doctor Freud, que por supuesto en su momento me dio muchos dolores de cabeza, aquí en la lectura y en su momento en el estudio personal, en el estudio individual, no recuerdo que esa frase se haya ahondado mucho en mi seminario de formación como psicoanalista, pero eh, esta frase que usa el doctor Freud como posibilidad de figuración es una forma a través de la cual el doctor Freud muestra o rastrea, digamos, la censura que ejercemos comúnmente, y que tiene toda la relación con este arte interpretativo. Se habla, por ejemplo, de una elaboración, una transformación de lo inconsciente, o mejor dicho, de lo vivido por nuestro inconsciente. Un cambio que se muestra en los sueños y que por supuesto también podemos nosotros identificar en este punto con la psicosis y por supuesto también con el chiste. Ahorita continúo con el texto. También para el sueño hemos, de, hemos hecho valer en su momento el, entre comillas, regreso de la vida anímica al punto de vista embrional. Esto lo recalco. Aquí viene la nota 7, la interpretación de los sueños, volumen 5, página 581. Esto es una nota de James Strachey. Allí el enunciado se da como cita, aunque sin especificación de la fuente. Esto de el regreso de la vida anímica al punto de vista embrional. Es como decirlo, es una forma, digamos, de concebir, de la cual también yo sigo en mi libro. Yo sigo, no tengo ahorita una copia, lo tengo por allá en mi libro. No quiero ir por él ahorita, la verdad. Estoy ahorita ya agarrando un poquito de calor aquí. Pero al respecto de esta vida anímica y punto de vista embrional, una forma, digamos, de concebir la infancia no es a partir del momento del nacimiento, sino es a partir de un momento hipotético en el cual el organismo humano empieza ya a sentir al interior del vientre de la madre. Esto es algo de lo cual yo también hablo en mi libro, y es sin duda el principio del deseo. El deseo humano, ustedes podrán ser testigo de ello, es alcanzar no el estado embrional, que ahorita también me recuerda mucho una frase de Cristo con Nicodemo, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el cual Cristo le dice algo así como hay que volver a nacer, y Nicodemo dice, hay que regresar al vientre de nuestra madre. Es, por supuesto, una frase que se inserta en un contexto más amplio, pero en este punto, hablando de lo inconsciente, es, por supuesto, digamos, el anhelo de extender al infinito nuestro placer, nuestro goce. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de lo inconsciente, no se trata nada más de nosotros siendo pequeñitos, sino nosotros en un momento en el cual no necesitábamos nada. Y es, por supuesto, un anhelo universal, un anhelo cultural, podría decir yo. Pero ahorita continuamos con el texto. Vamos ya en la página 164. Dice el doctor Freud, hemos elucidado tan a fondo en los procesos de condensación el valor de la analogía, es decir, la comparación entre el chiste y sueño, que podemos abreviar en lo que sigue. Sabemos que en el trabajo del sueño los desplazamientos señalan una injerencia de la censura propia del pensar consciente, y de acuerdo con ello,
Cuando tropecemos con el desplazamiento entre las técnicas del chiste, nos inclinaremos a suponer que también en su formación desempeña algún papel, un poder inhibidor. Y sabemos ya, además, que esto es así universalmente. El afán del chiste por ganar el antiguo placer obtenido en el disparate o en la palabra es inhibido en un talante normal por la objeción de la razón crítica. Y en cada paso es preciso vencer esa inhibición. Pero en la manera como el trabajo del chiste resuelve esta tarea, se muestra una honda diferencia entre el chiste y el sueño. En el trabajo del sueño, la regla es que se la solucione mediante desplazamientos, eligiéndose representaciones que la censura deja pasar porque se hallan a suficiente distancia de las objetadas, es decir, de las rechazadas. No obstante, lo cual son retoños de estas, de cuya investidura psíquica las ha posesionado una plena transferencia. Nota número 8, seguramente nos va a remitir a la interpretación de los sueños. Es una nota de James Strachey, nos dice, en este caso, la palabra transferencia, entre comillas, no está empleada, desde luego, en su sentido más corriente, como fenómeno producido durante la psicoterapia. Por supuesto que no, Strachey. Véase una nota mía al pie en la interpretación de los sueños, volumen 5, página 554. Entonces, nuevamente, hablando, digamos, de lenguaje. Aquí el doctor Freud no está usando la palabra transferencia en el sentido de que el paciente deposita en el terapeuta una impresión, una fantasía, un recuerdo que nunca fue real. Ajá. Una esperanza, por ejemplo. Y esto lo podemos ver también. Esto no es un fenómeno típicamente de los psicoanalistas, ¿no? Aquí dice terapeuta, pero ya no es lo mismo, ciertamente. 2021, recuerdo. Les recuerdo. Y por supuesto, les iba a decir que no es un fenómeno único de la relación analítica, sino también presente en las relaciones amorosas. Hablando, por ejemplo, de la historia amorosa de una persona, es hasta cierto punto normal que lleve de una pareja a otra, digamos, las impresiones causadas, incluso no solo entre ellos, sino desde su propia infancia. Entonces, si vemos bien en la relación analítica, una relación donde el individuo transfiere y deposita en el analista, por supuesto, emociones, pensamientos, fantasías que nacieron durante la relación materna o paterna. Lo mismo podemos decir de la autoridad, lo mismo podemos decir de las relaciones amorosas, que en un punto, digamos, nodal, con el análisis como tal, no la psicología, no la psicoterapia, sino el análisis, se unen, autoridad y amor. Y por supuesto, todo esto es rastreable hasta la relación con las figuras principales o primarias, papá y mamá. Ahorita vamos a continuar. Entonces, Freud nos estaba hablando acerca del desplazamiento, digamos, de el valor que le damos a ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas representaciones durante el sueño. Este valor se transfiere de un pensamiento, de una idea, de una representación a otra, justamente por el poder de la censura, por el poder de la inhibición. Por ejemplo, supongamos, considero yo una pluma una representación sumamente fuerte para mí. Tengo un trauma con las plumas, y esto es simplemente un ejemplo. Para yo soñar y para yo, digamos, relacionarme con las plumas en mi sueño, ya no veo yo una pluma para escribir, sino una luna. Veo la luna y por supuesto, ahorita podemos decir, es que no tiene ninguna relación, no hay ninguna comparación. Una pluma es algo físico, algo con el que puedo escribir, y la luna simplemente yo no puedo ni tocarla, yo la veo. Pero haciendo una elaboración en el análisis, pluma y luna comparten la U
y la A. Ua. Y de ahí me voy, ¿no? Sigo en la elaboración, etcétera, etcétera. Por supuesto, este es solo un ejemplo. No hay en todo caso que buscar relaciones de homofonía únicamente. De esto se habló en el video pasado. Cuando nosotros hacemos relaciones, digamos, entre representaciones y por supuesto entre palabras, tiene que buscarse al sujeto. ¿Cómo me explico? Con esto no quiero decir, como lo llegué a escuchar en alguna ocasión, que todas las fobias son por miedo al padre, por ejemplo. Como en el caso Juanito, no, eso es una estupidez. Ese tipo de asociaciones, ahí no hay sujeto. Cuando Juanito, ya lo veremos en el volumen 10, el pequeño Hans manifiesta y puede rastrear su fobia al miedo a su padre, es Juanito, es Hans. Ajá. Cada fobia tiene una función y por supuesto un origen distinto. Es aquí donde por supuesto rescato el valor de la investigación. No se trata de llevar los resultados de un análisis a otro, no se trata de llevar, digamos, el mismo patrón de un sujeto a otro. Ahorita continuamos con el texto, hablando de los sueños también, por supuesto. Y sabemos ya, además, que esto es así universalmente. El afán del chiste por ganar el antiguo papel, el antiguo placer obtenido en el disparate o en la palabra es inhibido en un talante normal por la objeción de la razón crítica. Y en cada caso es preciso vencer esa inhibición. Otra vez, ¿no? Cada caso. Y aquí, por supuesto, no estamos hablando de una relación, digamos, terapéutica convencional. ¿Ah? Estamos hablando de un chiste. Estamos hablando de cómo el chiste tiene que vencer la crítica de la razón, que es, por supuesto, una crítica que busca inhibir el placer obtenido. Ajá. Aquí dice del disparate o la palabra. Ajá. Pero ciertamente es una crítica vencible, es una crítica que se puede superar. Ajá. Continúa el texto, pero en la manera como el trabajo del chiste resuelve esta tarea, se muestra una honda diferencia entre el chiste y sueño. En el trabajo del sueño la regla es que se la solucione mediante desplazamientos, eligiéndose representaciones que la censura deja pasar porque se hallan a suficiente distancia de las objetadas o de las rechazadas. No obstante, lo cual son retoños de estas, de cuya investidura psíquica las ha posesionado una plena transferencia. Nota 8, ya la leímos. Continúa el texto. Por eso, los desplazamientos no faltan en ningún sueño y son muy proficuos. Ahorita vemos que es proficuos. Maldita sea, doctor Freud, otra vez usando un español terriblemente antiguo. Repito. A ver, voy abriendo el navegador. Por eso los desplazamientos no faltan en ningún sueño y son muy proficuos. No solo los desvíos de la hilación de pensamiento, sino todas las variedades de la figuración indirecta deben incluirse entre los desplazamientos, en particular la sustitución de un elemento sustantivo, es decir, importante, muy valioso, un elemento central, primordial. Ahorita ya se está abriendo mi navegador, pero a ver, ya está. Real Academia Española. Vamos, vamos. Sigo esperando. Bueno, a ver. Ahorita regresamos a la Real Academia. Aquí está. Deben incluirse los desplazamientos, en particular la sustitución de un elemento importante central, pero chocante, por otro indiferente, pero que a la censura le parece inocente y se relaciona con aquel como remotísima alusión o referencia. La sustitución por un simbolismo, parece aquí del alemán symbolic, un símil, es decir, algo parecido, algo pequeño. No cabe desechar los fragmentos de esta figuración indirecta. A ver, permítame, ya creo, ya debía haber. Sigue sin aparecer la Real Academia Española, mira. Ya mi computadora está un poquito viejita. Miren, voy a
Voy a leer, voy a abrir aquí mi celular. Dime, por favor, qué es proficuo. Proficuo. A ver, miren, ya luego. Y aquí ya el celular me muestra la RAE, Real Academia Española. A ver. Provechoso, ventajoso o favorable. Miren, aquí está. Seguramente mi navegador sigue sin mostrarme la Real Academia Española. Pobrecito navegador. Te presiono demasiado, ¿verdad? Ahí está ya. Ok. A ver, entonces, estábamos aquí. Proficuo, ya ni sé dónde lo dejé lo de proficuo. Aquí está. Miren, ya hemos avanzado mucho. El punto central, la idea que quiere transmitirnos el doctor Freud. Les había hablado, por ejemplo, acerca de la posibilidad de sentir y la posibilidad también de verse abrazados, invadidos por una sola emoción, la que ustedes gusten. Esta posibilidad de sentir es, digamos, regulada por, de manera automática, sin duda, por nuestro aparato anímico. Ajá. A través del sueño, nosotros tratamos con esas cosas que nos provocan una honda impresión, pero de manera, digamos, por ese desplazamiento. Ajá. Transferimos de un objeto, de una idea, de una representación a otra, el valor. Y lo que antes era secundario, era sin ninguna importancia, puede en nuestro sueño tomar el papel central. Uh-huh. Y de manera inversa. Lo que es para nosotros en nuestra vida anímica muy importante se desplaza a la periferia, se desplaza a un ladito. Ajá. Y a partir de ese desplazamiento, uno por lo otro, nosotros somos capaces, por supuesto, de adquirir en nuestros sueños un cumplimiento de deseo. Uh-huh. Ahorita continuamos con el texto. Figuraciones indirectas. No, esto. No cabe desechar que fragmentos de esta figuración indirecta aparezcan ya en los pensamientos preconscientes del sueño. Por ejemplo, la figuración por símbolos o símiles. Pues de otro modo, tales pensamientos ni siquiera habrían alcanzado el estadio de la expresión preconsciente. Figuraciones indirectas de esta índole y alusiones cuyo vínculo con lo genuino, un asterisco, pero voy a continuar, su vínculo con lo genuino es fácil de descubrir, son por cierto medios de expresión permitidos y muy usados en nuestro pensar consciente, pero el trabajo del sueño exagera más allá de todo límite el empleo de esos medios de la figuración indirecta. Bajo la presión de la censura, todo nexo es bueno para servir como sustituto por alusión, por referencia. Ajá. Se admite el desplazamiento desde un elemento sobre cualquier otro. Les había puesto este ejemplo. Pluma, luna, una mamá. Podríamos continuar esta elaboración mía, por supuesto un ejemplo, pero tiene todo que ver con mi propia, mi propia vida. Y yo podría hablarles cómo fue mi mamá quien me invitó a escribir en una noche de luna llena en el año 2000. Y a partir de entonces he seguido escribiendo. Entonces, por supuesto, en la vida anímica, en la vida psíquica, todas las relaciones son posibles. Una relación, por ejemplo, asombrosa y que tiene todo que ver con el pensamiento inconsciente, con esta forma de elaborar eh, lo prohibido, lo reprimido, a partir de cualquier elemento, fue manifestada en la interpretación de los sueños. Les recuerdo, por ejemplo, como un, eh, un hombre, si mal no recuerdo, una persona, dejémoslo así, no me acuerdo si era hombre o mujer, sentía una enorme culpa por exprimirse los barros de cualquier parte del cuerpo, pero este acto lo llevaba justamente
a una gran culpa por la relación que en él o en ella tenía el barro con la eyaculación. Exprimirse y ver el barro explotar para él o para ella, en un momento se llega a relacionar con una eyaculación. Y por supuesto, el acto de exprimirse era para esta persona un símbolo, tenía una relación con la masturbación. Esto es, digamos, un ejemplo más, y un ejemplo mucho más, ¿cómo decirlo? Extremo de las relaciones entre elementos psíquicos. Ajá. Continúa el texto. Muy llamativa y característica del trabajo del sueño es la sustitución de las asociaciones internas, como semejanza, nexo casual, etcétera, por las llamadas externas, que son simultaneidad, contigüidad en el espacio y homofonía. Ajá. Pluma, luna, mamá. Homofonía. Suenan igual o suenan parecido. Ajá. Todos esos medios de desplazamiento intervienen también como técnicas del chiste, pero cuando ello sucede, las más de las veces respetan los límites trazados a su empleo en el pensar consciente. Además, pueden estar por completo ausentes, aunque el chiste deba tramitar regularmente una tarea de inhibición. Comprenderemos que los desplazamientos sean así relegados en el trabajo del chiste, si recordamos que todo chiste dispone de otra técnica con la cual defenderse de la inhibición y que incluso no hemos hallado nada más característico de él que justamente esta técnica. El chiste no crea compromisos como el sueño. No esquiva la inhibición, sino que se empeña en conservar intacto el juego con la palabra o con el disparate, pero limita su elección a casos en que ese juego o ese disparate puedan parecer al mismo tiempo admisibles, como la chanza o la broma, o provistos de sentido, como el chiste pleno. Ajá, el chiste directo, el chiste pleno, el chiste. Merced de la polisemia de las palabras, ahorita vemos que es polisemia, y la diversidad de las relaciones entre lo pensado. Ya que tengo aquí mi navegador, polisemia. Uy, polisemia. Polisemia son muchos significados, pero quiero pluralidad de significados en una expresión lingüística. Entonces, permítanme un segundo. Estábamos hablando, ya se vio las diferencias, perdón, las semejanzas entre el sueño y el chiste, veamos las diferencias. Y aquí dice el doctor Freud, el chiste no tiene formaciones de compromiso, el sueño sí. Recordemos, por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma, donde Irma, en un sueño de Freud, era al mismo tiempo su paciente y otra paciente y su mujer. Ajá. En un sueño, ajá. Una formación de compromiso. Es decir, en esta persona, en esta palabra, en este objeto de mi sueño, yo estoy jugando muchas, pero muchas emociones, muchos pensamientos, muchas relaciones dentro de mí. Ajá. Y por otro lado, nada separa, repito, nada separa mejor al chiste de todas las otras formaciones psíquicas que... Ah, no, ¿dónde está? La polisemia, un poquito me adelanté, perdonen. El chiste no esquiva la inhibición, sino que se empeña en conservar intacto el juego con la palabra o el disparate, pero limita su elección a casos en que ese juego o ese disparate puede parecer al mismo tiempo admisibles o provistos de sentido, merced o dependiente a la polisemia de las palabras, a los muchos significados que puede tener una sola palabra y a la diversidad de las relaciones entre lo pensado. Entre lo pensado. Es decir, y aquí por supuesto el chiste se apoya mucho más en el lenguaje justamente porque cuando nosotros soñamos, establecemos, digamos, un diálogo interno. Cuando nosotros contamos un chiste, nosotros nos colgamos del lenguaje.
Y por supuesto, el lenguaje nos toca de distinta manera a cada uno de nosotros. Por supuesto, dependiendo del tiempo. Nada, dice el texto, nada separa mejor al chiste de todas las otras formaciones psíquicas que esta su bilateralidad y duplicidad. Y es al menos desde este ángulo como los autores, insistiendo en el sentido, en lo sin sentido, entre comillas, más se han acercado al conocimiento del chiste. Véase página 14 del tomo octavo, del tomo que estamos leyendo. Pero ahorita continuamos. Dado el predominio, sin excepciones, de esa técnica peculiar del chiste para superar sus inhibiciones, podría hallarse superfluo que además se sirviera, en casos individuales, de la técnica del desplazamiento. No obstante, por un lado, ciertas variedades de esta última siguen poseyendo valor para el chiste como metas y fuentes de placer, como por ejemplo el desplazamiento en sentido propio o, entre paréntesis, desvío respecto de lo pensado, que sin duda comparte la naturaleza del disparate. Y por otro lado, no hay que olvidar que el chiste en su estadio más alto, el del chiste tendencioso, a menudo tiene que vencer dos clases de inhibiciones, las propias de él y las que contrarían su tendencia. Esto véase página 95, es muy importante eso. Y que las alusiones y los desplazamientos son idóneos para posibilitarle esta segunda tarea. Aquí hablando de la tendencia del chiste o los chistes tendenciosos, Freud puso unos ejemplos muy claros en su momento, como el chiste desnuda, ataca, sirve justamente, ofende también, sirve como manifestaciones de agresiones, y estas manifestaciones pueden no ser bien recibidas por los demás. Esto, por supuesto, dependiendo que hasta cierto, por su, hasta cierto punto del tiempo y de qué tan una persona esté en contacto con su propia agresión. Habrá sujetos que no solo en tiempo, sino que para nada consideren una agresión algo divertido y ante un chiste que desnude, sea ofensivo, que agreda a alguien, simplemente no se reirán, punto. Y habrá sujetos que este modo de relacionarse les genere muchísima gracia. Continuamos con el texto. El empleo generoso e irrestricto de la figuración indirecta, de los desplazamientos y en particular de las alusiones o referencias en el trabajo del sueño tiene una consecuencia que no menciono por su valor intrínseco, sino porque constituyó la ocasión subjetiva que me llevó a considerar el problema del chiste. Si una persona que lo ignore y no esté habituada, le comunicamos el análisis de un sueño en que así se evidencien esos raros caminos chocantes para el pensar despierto de las alusiones y desplazamientos de que se ha servido el trabajo del sueño, ese lector experimenta una sensación de molestia. Declara, entre comillas, chistosas tales interpretaciones, pero es manifiesto que las considera unos chistes no logrados, sino rebuscados, y que de algún modo infringen las reglas del chiste. Nota número 9, pero vamos a continuar, ahorita se las comparto. Ahora bien, es fácil explicar esa impresión. Se debe a que el trabajo del sueño emplea los mismos recursos que el chiste, pero rebasando los límites que este último respeta. Pronto nos enteraremos, véase página 171, además de que el chiste a consecuencia del papel de la tercera persona está atado a cierta condición que no vale para el sueño. Ahora sí, nota número 9. Nos dice Strachey al respecto de esto de los chistes no logrados sino rebuscados y de que de algún modo infringen las reglas del chiste, los sueños. Dice James Strachey, lo esencial de este párrafo ya había sido incorporado por Freud en una nota al pie de la primera edición de la interpretación de los sueños. Véase volumen 4, páginas 304 y 305.
Fliess, Wilhelm Fliess, que fue un gran amigo de Freud, quien leyó la obra en pruebas de imprenta, le planteó el problema y Freud le respondió en términos muy semejantes a los que aquí se utiliza en una carta del 11 de septiembre de 1899. Véase carta 118. No sé si esté en el volumen 1 de la Standard Edition, en este. Permítanme un segundo. A ver, voy a ver el... Hay una parte llamada las cartas de Fliess, fragmentos de la correspondencia con Fliess. Es 11 de septiembre de 1899. No, no está, al menos no en esta edición. Tendrían que buscar el epistolario de Freud. Debo tenerlo por aquí. Miren, mi epistolario, volumen 1, volumen 2. Y ciertamente no estoy seguro, ahorita no lo voy a buscar porque me tomaría demasiado tiempo. Bien, eso era la nota 9. Ahorita regresamos al texto. Ajá. Entre las técnicas comunes a chiste y sueño, reclaman cierto interés la figuración por lo contrario. Ajá. La representación por lo contrario, podríamos decirlo, y el empleo del contrasentido. La primera se cuenta entre los recursos de gran eficacia para el chiste, como pudimos verlo, por ejemplo, en los, entre comillas, chistes de sobrepuja. Véase páginas 68 y 69 del volumen octavo. En lo que a ella respecta, digamos de paso que no podría sustraerse de la atención consciente, pero sí escapan de esta la mayoría de las otras técnicas del chiste, quien hace adrede todo lo posible para activar dentro de sí el mecanismo del trabajo del chiste. El chistoso por hábito suele descubrir enseguida que a fin de replicar a una afirmación con un chiste, lo más fácil es atenerse a su contrario, es decir, someterse al contrario, a lo contrario que quiere decir, y dejar librado a la ocurrencia el eliminar mediante una reinterpretación el veto o la censura que sería de temer a eso contrario. ¿Acaso la figuración, por lo contrario, deba esa predilección a la circunstancia de constituir el núcleo de otro modo placentero de expresión del pensamiento, para entender el cual no nos hace falta requerir a lo inconsciente? Me refiero a la ironía, que se aproxima mucho al chiste. Véase página 70. Y se incluye entre las subvariedades de la comicidad. Su esencia consiste en enunciar lo contrario de lo que uno se propone comunicar al otro, pero ahorrándole la contradicción mediante el artificio de darle a entender por el tono de la voz, los gestos acompañantes o pequeños indicios estilísticos, cuando uno se expresa por escrito, que en verdad uno piensa lo contrario de lo que ha enunciado. La ironía solo es aplicable cuando el otro está preparado para escuchar lo contrario y, por ende, no puede dejar de mostrar su inclinación a contradecir. A consecuencia de este condicionamiento, la ironía está particularmente expuesta al peligro de no ser entendida. Para la persona que la aplica, tiene la ventaja de sortear con facilidad las dificultades de unas exteriorizaciones directas. Por ejemplo, en el caso de invectivas. En el oyente produce placer cómico, probablemente porque le mueve a un gasto de contradicción que enseguida discierne superfluo. Semejante comparación del chiste con un género de lo cómico próximo a él, acaso nos reafirme en el supuesto de que el vínculo con lo inconsciente es lo específico del chiste, y quizás sea eso lo que lo separa de la comicidad. Nota número 10. En el divorcio entre el enunciado y los ademanes, en el sentido más amplio, que lo acompañan, descansa también el carácter de la comicidad, que consiste en manifestarse ella secamente. Es decir, y esto es muy curioso, un cómico tiene que estar serio mientras cuenta sus chistes. De lo contrario, pues los estropea.
Eso ya lo hemos visto en el texto. Ajá. Continúa el texto principal. A la figuración, por lo contrario, le cabe en el trabajo del sueño un papel todavía más importante que en el chiste. El sueño no solo gusta de figurar o de expresar dos opuestos por un producto mixto. Además, muda o cambia tan a menudo una cosa de los pensamientos oníricos en su contraria, que ello plantea una gran dificultad al trabajo de interpretación. Lo que sigue está entre comillas. De un elemento que admita contrario, no se sabe a primera vista si en los pensamientos oníricos está incluido de manera positiva o negativa, sí o no, alto o bajo, grande o pequeño. Ajá. Nota número 11. Estos son ejemplos que yo les comento, no están en el texto. La nota número 11 nos lleva a la interpretación de los sueños, volumen 4 de la Standard Edition, página 324. Les recuerdo también que ya estudiamos aquí toda la interpretación de los sueños. Por supuesto, al final del video les dejaré una liga a toda la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Dice el texto principal. Debo poner de relieve que este hecho en modo alguno ha hallado comprensión todavía. Sin embargo, parece apuntar a un importante carácter del pensar inconsciente, en el cual, según toda verosimilitud, falta todo proceso comparable al juzgar, entre comillas. En lugar de la desestimación por el juicio del alemán, y disculpen mi alemán, lo voy a latinizar, Urteilsverwerfung, Urteilsverwerfung, desestimación por el juicio. Repito, en lugar de la desestimación por el juicio, hallamos en lo inconsciente la represión, entre comillas. Del alemán Verdrängung, o también es posible traducirlo como esfuerzo de desalojo. Entonces, la represión es un fenómeno inconsciente. Para que nosotros tengamos en cuenta que no se trata solo de no querer saber, sino que literalmente es, es una huida involuntaria, es una huida, ¿cómo decirlo?, mucho más fuerte de un apartamiento de la vista. Repito, en lugar de la desestimación por el juicio, hallamos en lo inconsciente la represión. ¿Acaso la represión pueda describirse correctamente como el estadio intermedio entre el reflejo de defensa y el juicio adverso? Es decir, no es ni un reflejo ni un juicio, y es al mismo tiempo un reflejo y un juicio. Esto es, a pesar de que estoy aquí incluyendo el sí y el no en una misma oración, es parte también de las dificultades de lo inconsciente. Recordemos que el pensar inconsciente, y esto ya lo hemos estudiado, el pensar inconsciente se distingue del pensar consciente, no es lo mismo. Y al mismo tiempo, necesitamos del pensar consciente como una referencia para aproximarnos al pensar inconsciente. En lo inconsciente, ya lo hemos estudiado, no hay opuestos, no hay contradicción. Entonces, en lo inconsciente es posible un sí y un no. Es posible un alto y un bajo, un grande y pequeño al mismo tiempo. Ahorita viene aquí la nota número 12. Dice Sigmund Freud en la nota 12, este comportamiento en extremo asombroso y nunca bien discernido de la relación de oposición dentro de lo inconsciente no carece sin duda de valor para entender del negativismo, entre comillas, de los neuróticos y enfermos mentales. La razón por la cual se están quejando de todo y al mismo tiempo nunca hacen nada. Véanse las dos últimas obras sobre este tema. Bleuler, 1904, y Gross, 1904. Lo que sigue se agregó en 1912. Véase asimismo mi, entre comillas, sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Este es un texto fabuloso. Pueden buscarlo así en Google. Seguramente encontrarán un texto independiente. Es decir, no encontrarán. Aquí está este sobre el sentido antitético. Está en el volumen 12. Pero si lo buscan así en Google,
sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Antitético, ¿vale? Quiere decir, y les menciono un resumen rápido de ese texto, los lenguajes primitivos tenían una palabra para describir tanto lo alto como lo bajo. Y esa misma palabra fue evolucionando para separar lo uno de lo otro. Luz y oscuridad, mojado y seco, grande y pequeño, joven y viejo. Ajá. Eso es, digamos, como un estudio que se hizo en aquel texto sobre la evolución del lenguaje, como una mayor especialización rastreable en la humanidad. Ahorita la nota número 12 continúa. Lo que sigue ya está escrito por James Strachey. La tesis de que la represión es una forma antecesora del juicio de negación parece presentarse aquí por primera vez. Más tarde se la repite con frecuencia. Por ejemplo, en el texto, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, volumen 12, páginas 225 y 26. Y en el texto o en el ensayo Lo inconsciente, volumen 14, página 183. Y el conjunto del problema se elucida con mayor detalle en el texto, la negación. Trabajo muy posterior. Este texto de la negación y Lo inconsciente están en el volumen 14. El texto de la negación no lo he leído aquí. El de Lo inconsciente fue el primer texto, de hecho, que me llevó a grabar todos los demás. Continúa el texto principal. Ahí ya acabó la nota número 12. El texto principal continúa entonces. El disparate, lo absurdo, que tan a menudo se presenta en el sueño y le ha valido tanto desprecio inmerecido, nunca nace al azar de un entrevero de elementos de representación, es decir, un enredo. En todos los casos puede demostrarse que el trabajo del sueño lo acogió adrede, lo recibió adrede. Y lo destinó a figurar o a representar, a manifestar una crítica acerba de muchas formas, y una contradicción despreciativa incluidas en los pensamientos oníricos. Y antes de continuar, aquí es donde yo les digo, es que el aparato psíquico, al menos la formulación, la presentación, la idea que nos liga Freud de lo que es la mente humana es fabulosa. Es como si nosotros nos consoláramos en la noche, como si nosotros nos dijéramos solitos, oye, tranquilo, tranquila, eso que tú juzgas tan terrible es cualquier cosa. Mira, es más, esa nada que está por allá, la hacemos grande. Y lo que tenemos ahorita como enorme, como terrible, lo hacemos un ladito. Ya ves, tranquilo, la vida es así. Ajá. Me río porque es, sin duda, les estoy grabando este video el 12 del 12 del 2021. 12-12-21. Por supuesto, lo he dicho antes, pero estudié psicología. Me formé con los grandes psicólogos de la Universidad Nacional, de la Facultad de Psicología de la UNAM, Universidad Nacional de México, pero preocupados mis profesores y preocupados muchos compañeros, yo también llegué a preocuparme por ser un gran terapeuta. Y el sueño se demuestra justamente como nuestra terapia natural. Si llegamos a un punto en el cual el sueño, digamos, nos molesta, es justamente porque hay algo que nosotros no queremos ver y nos hemos empeñado en no verlo, en no tratarlo, en no hablar sobre ello con nosotros mismos. Una relación que antecede toda terapia, toda. Y hablando de terapia como una relación social. Si nosotros no somos capaces de calmarnos a nosotros mismos, entre otras cosas, es posible que nosotros no queramos darnos descanso. Y esto, por supuesto, se entiende al sueño, se entiende y se extiende al sueño. A veces como una forma de castigarnos a nosotros mismos. Continúa el texto. A ver, aquí está.
Por tanto, la absurdidad del contenido del sueño sustituye al juicio. Es decir, pasamos por el sueño a ser, digamos, como ¿no? La terapia natural, la forma en la cual desplazamos de un lugar a otro, la importancia, el valor psíquico, a nosotros juzgar nuestro propio sueño como una tontería. Y esto, por supuesto, se extiende también como el sueño, como un producto también que nos puede llegar a espantar. Esto es fabuloso, en verdad. Nosotros presentándonos a nosotros mismos sueños con contenido que no es agradable. Y por supuesto ahí viene el juicio. Es solo un sueño, tranquilo, no pasa nada. Pero es ahí justamente la relación doble. El sueño trata la realidad como la nada y nosotros tratamos el sueño como nada. Y esto, por supuesto, que se observó, el doctor Freud lo observó, lo hizo muy notorio en su introducción a la interpretación de los sueños, en el capítulo 1, que fue la bibliografía científica sobre el problema de los sueños. Ajá. Continúa el texto. A ver, aquí está. Viene la nota 13. A ver, vamos a ver. Véase la sección G del capítulo 4 de la interpretación de los sueños. Capítulo 6, perdón. Sección G, capítulo 6, volumen 5, página 426 y siguientes. Eso sobre la absurdidad del contenido del sueño sustituye al juicio. Eso es un disparate de los pensamientos oníricos. Ajá. Es decir, nosotros soñamos y en el sueño pensamos eso está mal, eso es un disparate, eso es una tontería. Continúa el texto principal. En mi obra, La interpretación de los sueños, puse particular empeño en demostrarlo, porque me pareció el modo más incisivo de combatir el error, según el cual el sueño no sería ningún fenómeno psíquico, error que bloquea el camino hacia el discernimiento de lo inconsciente. Es que aquí está asombroso, en verdad. La obra del Dr. Freud, la interpretación de los sueños, es una obra inmortal. Por eso se ganó el Dr. Freud su inmortalidad. Y por eso no es posible prescindir del psicoanálisis al día de hoy. Continúa el texto. Ahora hemos averiguado a raíz de la resolución de ciertos chistes tendenciosos, véase páginas 55 y siguientes, que en el chiste el disparate se pone al servicio de los mismos fines figurativos. Esta palabra figurativo viene mucho al texto y es un poco difícil, digamos, yo no la uso tanto. Figurar, representar, manifestar, hacer posible algo. Y por supuesto, hablando del sueño, hablar de la figuración es como nosotros nos mostramos a nosotros mismos, a partir de nuestro trabajo inconsciente. Continúa el texto. También sabemos que una fachada disparatada es en el sueño. Perdón, en el chiste. Es que aquí en el chiste el disparate se pone al servicio de los mismos fines figurativos. Ajá. También sabemos que una fachada disparatada es en el chiste particularmente apta para elevar el gasto psíquico del oyente e incrementar así el monto que se libera en la descarga, mediante la risa. Véase página 145. Recordemos que el chiste es una forma de procurar un alivio a partir de la risa, pero para procurar el alivio se tiene que pensar eso que procuramos después aliviar, como en el sexo. Dice el texto, mas no hemos de olvidar, por otra parte, que el disparate es en el chiste un fin autónomo, pues el propósito de recuperar el antiguo placer que brinda el disparate se cuenta entre los motivos del trabajo del chiste. Hay otros caminos para recuperar el disparate y extraerle placer: la caricatura, la exageración, la parodia y el travestismo se valen de él para crear y crean de ese modo el, entre comillas, disparate cómico. Aquí, antes de continuar, literalmente dice la palabra travestismo. Ahorita les voy a mostrar mi pantalla, una función de la que yo no tenía mucho conocimiento. Aquí está.
Share, please. Yes, share, please. Miren, ya la he aquí. Es que, por supuesto, estamos viviendo en un tiempo distinto. Ajá. Al menos aquí en México, ya lo travestista dejó de ser cómico y se convirtió en un poder político, sin duda. Ya no es, ¿cómo decirlo? Ver a Bugs Bunny vestirse de mujer y coquetear con Elmer Fudd. No, ya no es así. Ahí estoy hablando de caricatura. Ajá. Se podría decir que en aquellos tiempos, hace ya, recordemos, un texto de 1905, el travestirse de es una forma de hacer o hacer caricatura de. Ajá. Por ejemplo, una mujer que se trasviste de hombre era una forma en la cual esa mujer se representaba cómicamente al hombre. Y de igual manera, un travestista masculino que se viste de mujer era una caricatura, era una forma de hacer comicidad de la figura de la mujer. Pero los tiempos son muy distintos el día de hoy. Vamos a dejar de compartir la pantalla, regresan a verme. Travestido ahora como de motociclista o algo así. Pero, a ver, regresamos al texto. Aquí está. Si sometemos estas formas expresivas a un análisis semejante al que practicamos sobre el chiste, hallaremos que ninguna de ellas ofrece asidero para aducir en su explicación unos procesos inconscientes, tal como nosotros los entendemos. También comprendemos por qué el carácter de lo chistoso, entre comillas, puede agregarse a la caricatura, la exageración, la parodia, en calidad de complemento. Es la diversidad del, entre comillas, escenario psíquico, cierra comillas, la que posibilita esto. Aquí con escenario psíquico viene la nota número 14, que nos dice la nota 14, una expresión de G.T. Fechner. Me parece que es Theodor Fechner, 1889, volumen 2, página 520 y 521, que ha cobrado importancia para mi concepción. Escenario psíquico. Oh, perrito, ven acá. Ven, precioso. Ven, precioso. Mi perrito vino a saludarme. Entonces, escenario psíquico son palabras de Fechner. Ajá. No recuerdo si es un colega o es un discípulo de Freud, pero 1889 fue, digamos, un año importante para la vida del doctor Freud. Dice dentro de la nota 14 James Strachey, la idea de Fechner según la cual el escenario de los sueños es otro que el de la vida es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia, había sido citada por Freud en la interpretación de los sueños. Véase volumen 5, página 529, en apoyo de la diferenciación tópica o de lugares entre los procesos anímicos inconscientes y preconscientes. Dicho en poquitas palabras, cuando Fechner usa escenario, por ejemplo, se refiere a lugares. Ajá. Y con esa palabra escenarios, lugares psíquicos, donde se muestra una representación. Está aquí, por supuesto, haciendo uso de la palabra escenario para hacernos pensar en el teatro, o si ustedes gustan, en el cine. Ajá. Algo que se muestra es, digamos, como una forma de pensar en los sueños. Una película, una obra de teatro que nosotros nos presentamos a nosotros mismos. Ajá. Y esto, por supuesto, se hizo un trabajo, un estudio, una teoría deliciosa en la interpretación de los sueños del doctor Freud. Continúa el texto principal. Opino que haber situado el trabajo del chiste en el sistema de lo inconsciente se vuelve mucho más valioso para nosotros, desde que nos encamina a entender el hecho de que las técnicas a que el chiste va adherido no sean, por otra parte, de su exclusivo patrimonio.
muchas dudas que en el curso de nuestra inicial indagación de esas técnicas debimos dejar momentáneamente en suspenso, véase páginas 57, 59 y 78, hallan ahora fácil solución. Vamos a ver, esto ya me emocionó. Pero eso es tanto más merecedor de nuestra consideración. Por eso es tanto más, a ver otra vez. Por eso es tanto más merecedor de nuestra consideración un reparo que no podría hacérsenos. El vínculo del chiste con lo inconsciente solo sería innegable respecto de ciertas categorías del chiste tendencioso, a pesar de lo cual nosotros nos inclinamos a extenderlo a todas las variedades y grados de desarrollo del chiste. No podemos esquivar el examen de esta objeción. Los casos en que con mayor certeza cabe suponer que el chiste se ha formado en lo inconsciente son aquellos en que sirve a tendencias inconscientes o forzadas por lo inconsciente, ¿vale? O reforzadas por lo inconsciente. Vale decir, la mayoría de los chistes, entre comillas, cínicos. Véase página 107. En efecto, en ellos la tendencia inconsciente arrastra hacia sí, hacia abajo, hacia lo inconsciente, a los pensamientos preconscientes, a fin de remodelarlos, proceso para el cual el estudio de la psicología de las neurosis nos ha aportado numerosas analogías, comparaciones, ¿vale? Ahora bien, en los chistes tendenciosos de otra variedad, en el chiste inocente o en la chanza, parece faltar esa fuerza de arrastre hacia abajo, lo cual pone en entredicho el vínculo del chiste con lo inconsciente. Pero consideremos ahora el caso en que se da expresión chistosa a un pensamiento en sí no carente de valor y que aflora dentro de la urdimbre de los pensamientos cogitativos. Perdón, procesos cogitativos, es decir, procesos del pensamiento, pero consciente, ¿vale? A ver, otra vez. Para convertirlo en un chiste se requiere evidentemente de una selección entre las formas expresivas posibles a fin de hallar justo la que conlleve la ganancia de placer en la palabra. Gracias por la observación de nosotros mismos. Sabemos que no es la atención consciente. Perdón, mi hermana quería salir en el video. No sé si la escucharon, pero me avisa que ya está la lavadora. Para convertirlo en un chiste se requiere evidentemente una selección entre las formas expresivas posibles a fin de hallar justo la que conlleve ganancia de placer en la palabra. Por la observación de nosotros mismos, sabemos que no es la atención consciente la que realiza esa selección, pero sin duda la favorecerá que la investidura del pensamiento preconsciente sea degradada en lo inconsciente. Repito, sin duda la favorecerá esa elección de palabras, que la investidura del pensamiento preconsciente sea degradada en inconsciente, pues en lo inconsciente, como nos ha señalado el trabajo del sueño, los caminos de conexión que parten de la palabra son tratados como si fueran conexiones entre cosas concretas. Asombroso, doctor Freud. Ahí está, el trabajo de lo inconsciente. Repito, los caminos de conexión que parten de la palabra son tratados como si fueran conexiones entre cosas concretas. Para seleccionar la expresión, la investidura inconsciente ofrece con mucho las condiciones más favorables. Por otra parte, cabe suponer, sin más, que la posibilidad expresiva que contiene a la ganancia de placer en la palabra ejerce un efecto de arrastre hacia abajo, parecido al que antes ejercía la tendencia inconsciente, repito, sobre la versión todavía vacilante de lo pensado preconsciente. Respecto del caso más simple de la chanza, de la broma,
nos es lícito imaginar que un propósito en permanente acecho, repito, en permanente acecho, de alcanzar una ganancia de placer en la palabra, se apodera de la ocasión que acaba de darse en lo preconsciente a fin de arrastrar también a lo inconsciente el proceso de investidura según el consabido esquema. Se ha mencionado mucho ahorita investidura, que podríamos decir es pintar de cierta emoción, de cierto afecto, de cierta relación, una, una idea, una palabra. Ajá. Continúa el texto. Desde luego, me gustaría, por un lado, poder exponer con mayor claridad este punto decisivo de mi concepción sobre el chiste y, por el otro, reforzarlo con argumentos probatorios. Pero, en verdad, el defecto no es doble, sino uno y el mismo. No puedo ofrecer una exposición más clara porque no poseo otras pruebas para mi concepción. Obtuve esta partiendo del estudio de la técnica y la comparación con el trabajo del sueño, y solo desde ahí, perdón. Luego me fue posible hallar que se adecúa maravillosamente a las peculiaridades del chiste. Pero se trata de una concepción deducida, lucubrada. Si con una deducción así no se llega a un ámbito familiar, sino más bien a uno ajeno y novedoso para el pensar, se llama hipótesis y acertadamente no se considera una prueba, entre comillas, el nexo de esa hipótesis con el material desde el cual se la dedujo. Solo se considerará probada si se llega a ella también por otro camino, si se la puede pesquisar como el punto nodal también en otros nexos o en otras relaciones. Ahora bien, semejante prueba está fuera de nuestro alcance, pues apenas hemos comenzado a noticiarnos de los procesos inconscientes. Bravo. Es que en serio, lo que el doctor Freud dice, estoy haciendo ciencia, pero es trabajo de ustedes continuar mi trabajo. Pero para ello tenemos que poder decir, esto es lo inconsciente. Esto es lo que hacemos para soñar, para contarnos chistes, para equivocarnos. Pero bueno, continuamos con el texto. Ya estamos prontos a acabar. En el entendimiento de que nos encontramos en un terreno todavía inollado, es decir, todavía no trabajado, no explotado, contentémonos con extender desde nuestro puesto de observación un único, endeble y estrecho pasadizo hacia lo inexplorado. Ya lo dijo el doctor Freud, lo acaba de decir. Aquí está. Esto es lo inconsciente. Trabájenlo. Y eso es la labor de los analistas. No terapear. No proponer. Es que en serio, ¿cuántas técnicas de terapia existen? Búsquenlas ustedes, en donde quiera que estén. Parecería que las terapias son como las producciones en masa de la psicología, ¿no? En un artículo de Elizabeth Rodinesco, creo que se habían contado más de 2000 terapias en el mundo. ¿Cuántas más? Y por otro lado, ¿cuántos de ustedes son capaces de hacer una investigación en psicoanálisis? Yo la hice al respecto de psicoanálisis del Estado. Ahí está mi libro, lo pueden encontrar en Amazon o hay una lista de reproducción también aquí. Es posible estudiar el Estado como una manifestación de lo inconsciente y ciertamente es necesario también. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? No edificaremos mucho sobre esta base. Si referimos los diversos estadios del chiste a las predisposiciones anímicas que los favorecen, ¿acaso podremos decir
La chanza, la broma, surge del talante alegre, al que parece corresponderle una inclinación a aminorar las vestiduras anímicas, a reducir las investiduras anímicas. Es decir, tranquilo, tranquila. Así es la vida. Se la vi. Continúa el texto. Se vale ya de todas las técnicas características del chiste y llena su condición básica mediante la selección de un material de palabras o de un enlace de pensamientos tales que satisfagan tanto los requerimientos de la ganancia de placer como los de la crítica racional. Repito, es que esto es fabuloso. Llena su condición básica mediante la selección de un material de palabras o un enlace de pensamientos tales que satisfagan tanto los requerimientos de la ganancia de placer como los de la crítica racional. ¡Pum! Inferimos que ya en la chanza se produce la caída de la investidura de pensamiento. Permítame, ya me dio sed, ya se me está secando la garganta, es que también el doctor Freud me espanta. Caramba, doctor Freud. Estamos hablando de cosas tan profundas que ya me voy a caer. Eso hubiera sido el remate. Ok, tan profundas que ya me va a llevar el abismo. Miren, es que no, esto nunca me había pasado. Ok, ok. Tan profundas y al mismo tiempo tan comunes que ciertamente me espantan a veces, pero es la vida en serio. Es que la vida no nos va a pedir permiso. La vida se nos va a manifestar a la humanidad entera. El coronavirus, ahí lo tienen. Y ciertamente ser flexibles, ser capaces de reírnos de nosotros mismos, no tomarnos las cosas tan en serio y a veces también darles su seriedad y su importancia correspondiente, nos va a permitir sobrevivir. Tanta gente que antivacunas, luchando desesperadamente por ser respetados en el mundo, en sus decisiones, que podemos juzgar como inocentes o como tontas, y gente que pierde la vida, ¿no? Por esa búsqueda de identidad. Y es psicoanálisis del Estado. El Estado no son los gobiernos, somos ustedes y soy yo. Los gobiernos sin los pueblos no tienen sentido, pero bueno, basta. Basta, basta, si no me desvío mucho del texto. Repito, inferimos, dice el texto, inferimos que ya en la chanza, en la broma, se produce la caída. Miren, ya me iba a caer yo por eso. Leo mucho más rápido de lo que hablo. Inferimos que ya en la chanza se produce la caída de la investidura de pensamiento en el estadio inconsciente, facilitada por el talante alegre. En el caso del chiste inocente, se destaca ese chiste inocente, pero enlazado con la expresión de un pensamiento valioso, falta esa promoción por el talante. Aquí necesitamos del supuesto de una particular aptitud personal que se expresa en la ligereza con que la investidura preconsciente es abandonada y permutada durante un momento por la inconsciente. Una tendencia en continuo acecho a renovar la originaria ganancia de placer del chiste opera aquí arrastrando hacia abajo la expresión preconsciente, vacilante aún de lo pensado. Con talante alegre, sin duda, la mayoría de las personas son capaces de producir chanzas, bromas. La aptitud para el chiste con independencia del talante existe solo en unas pocas. Por último,
la inexistencia de tendencias intensas. Perdón. Por último, la existencia de tendencias intensas que llegan hasta lo inconsciente, obra como la incitación más potente del trabajo del chiste. Ellas constituyen una particular aptitud para la producción chistosa y son capaces de explicarnos que las condiciones subjetivas del chiste se realicen tan a menudo en personas neuróticas, bajo el influjo de intensas tendencias. Aun quien de ordinario no esté dotado para ello, puede convertirse en chistoso. Es que en serio, vean esto, en serio. Yo me voy a cuidar aquí de la intensidad y de las caídas porque me voy a terminar cayendo del banco. Quien quiere moverse en el chiste tiene que soportar la intensidad, entre otras cosas, de la palabra. Y no es cualquier cosa. Pero sostenerse ahí tiene ganancias, tanto para el sujeto como para sus otras personas inmediatas, seres queridos, iba a decir. Ganancias invaluables. Poder sacar placer de una guerra. Poder sacar placer de la desgracia. No es cualquier cosa. Continúa el texto. Con este último aporte, vale decir, el esclarecimiento, aunque todavía hipotético, del trabajo del chiste en la primera persona, es decir, en el autor. Nuestro interés por el chiste en sentido estricto queda liquidado. Quizá solo nos reste una breve comparación del chiste con el sueño, mejor conocido, y que abordaremos con la expectativa previa de que dos operaciones anímicas tan diversas permitirán discernir, además de su ya apreciada concordancia, algunas diferencias. La más importante reside en su conducta social. El sueño es un producto anímico enteramente asocial, no tiene nada que comunicar a otro, nacido dentro de una persona como compromiso entre las fuerzas anímicas que combaten en ella. Permanece incomprensible aún para esa persona y por tal razón carece de todo interés para otra. No solo no le hace falta atribuir valor al hecho de ser entendido, debe precaverse de serlo, pues de lo contrario se destruiría. Es decir, para que nosotros podamos soñar, requiere que nos ocultemos ciertas cosas. Y con esto estoy diciendo exactamente lo mismo con soñamos porque nuestro inconsciente opera. Es posible soñar porque tenemos que ceder parte de nuestro poder a la vida, no a otra persona, a la vida. Puede ser que esta otra persona sea una manifestación de la vida, pero no se escapa de ser otro. No se escapa de ser un límite para nuestro deseo. Voy a repetir esto. No solo hace falta atribuir valor al hecho, no solo no le hace falta atribuir valor al hecho de ser entendido. Debe precaverse de serlo, pues de lo contrario se destruiría. Solo puede consistir en el disfraz. Hablando del sueño, ¿vale? Pero le es lícito servirse sin inhibiciones del mecanismo que gobierna los procesos del pensar inconsciente hasta obtener una desfiguración ya no reconstruible. El chiste, en cambio, es la más social de todas las operaciones anímicas, que tienen por meta una ganancia de placer. Con frecuencia necesita de terceros y demanda la participación de otro para llevar a su término los procesos anímicos por él incitados.
tiene, por consiguiente, que estar atado a la condición de ser entendible y no puede utilizar la desfiguración posible en lo inconsciente por condensación y desplazamiento, sino hasta el punto en que el entendimiento de la tercera persona la pueda reconstruir. Por lo demás, ambos, chiste y sueño, crecen en ámbitos enteramente diversos de la vida anímica y son colocados en unos lugares del sistema psicológico muy distantes entre sí. El sueño es siempre un deseo, aunque vuelto irreconocible. El chiste es un juego desarrollado. El sueño, a pesar de su nulidad práctica, es decir, no sirve para nada en el mundo, mantiene su conexión con los grandes intereses vitales, es decir, de la vida, de su vida, de mi vida, subjetivos. Busca satisfacer las necesidades por el rodeo regresivo de la alucinación y debe su admisión a la única necesidad que se mueve durante la noche, la de dormir. En cambio, el chiste procura extraer una pequeña ganancia de placer de la mera actividad de nuestro aparato anímico, exenta de necesidades. Luego procura atraparla como una ganancia colateral en el curso de la actividad de aquel. Y así alcanza secundariamente, se distingue esa palabra, unas funciones vueltas hacia el mundo exterior que no carecen de importancia. El sueño sirve predominantemente al ahorro de displacer. Repito, el sueño sirve predominantemente al ahorro de displacer. El chiste, a la ganancia de placer. Ahora bien, en estas dos metas coinciden todas nuestras actividades anímicas. Fin del capítulo 6. Estamos en la página 172. Viene el capítulo 7, que por cierto, no sé, no recuerdo haberles dicho. El capítulo 6 inaugura la tercera parte del chiste y su relación con el inconsciente, que se llama la parte teórica. Por eso ahorita Freud menciona tanto las palabras que lo han hecho característico, no solo en su tiempo, sino también en el nuestro. Por eso Freud tiene la necesidad de decir, bueno, yo llamo a esto así, y de señalar, bueno, yo escribí un pequeño libro, casi 1000 páginas, llamado La interpretación de los sueños, cosa de nada, y que me permitió explicar cómo y por qué soñamos. Y ciertamente mostrar que eso que todos habían despreciado como algo ilógico, como algo tonto, tiene un sentido y tiene una función en la vida del ser humano. Pequeña cosa. Pero bueno, por el momento terminamos. Les agradezco mucho su paciencia, también su interés. Espero que puedan obtener de este texto todo, no solo el placer que yo obtuve, sino también encontrar en el texto los tesoros ocultos, que por supuesto dependerá mucho de su capacidad, ¿por qué no decirlo? Estoy viendo que este capítulo 7 sí tiene divisiones, entonces pues supongo que nos hará la lectura más amena, más relajada. Por el momento, bástenos, cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo video. Bueno, yo no los voy a ver, espero que ustedes sí me vean, y si no, pues se lo pierden. Vamos a empezar, no sé cuántos capítulos nos falten, veo 7. Miren, ¿qué creen? Es el último capítulo y tiene 8 partes, el capítulo 7. La octava es solo un párrafo, es algo que ya hemos visto. Son bastantitas páginas del capítulo 7. El chiste y las variedades de lo cómico, pero eso ya será motivo de otro tiempo. Cuídense, nos estamos viendo.